la ley de FATCA. Como si hay una sociedad mexicana con 5 socios y vamos a decir que los socios, cada socio tiene el mismo porcentaje de la compañía, 20%. Y todos son mexicanos, nacidos en México. Pero vamos a usar en este ejemplo de uno de estos accionistas, el señor Juan Pérez, tiene acciones de su esposa. Su esposa mexicana, pero nacido en los Estados Unidos, con doble nacionalidad. En este caso, si su esposo es el dueño registrado en los libros, pero su esposa es el dueño de todos los derechos económicos, y si ella invirtió en la sociedad, aplicando los conceptos de los Estados Unidos de beneficial owner, él no es la accionista, es ella. Entonces es donde un ejemplo cuando la compañía va a tener el problema para certificar que no tiene socios americanos. Bueno, en el libro, los libros va a parecer que no, pero habrá que hacer una determinación sobre a quién efectivamente se le pagan los dividendos, a quién efectivamente comparece y vota y toma decisiones para ver quién en efecto es el dueño de esas acciones, ¿no? Sí, y también el estándar por la ley dice si sabe la sociedad, o en inglés se dice had reason to know. Ese es un concepto un poco difícil para traducir. Es un concepto difícil, sobre todo para el sistema legal mexicano, que es muy formalista. Entonces, es un concepto que si sabes o razonablemente tendría razón de saber, hubiera una persona en una misma circunstancia y en las mismas situaciones hubiera sabido y hubiera tenido conocimiento. Es un estándar un poco vago, pero que en Estados Unidos es muy común, ¿no, Patrick? Muy común, y es el estándar que utilizan los cortes cuando hay demandas fiscales aquí en los Estados Unidos. Ese es un concepto muy común en nuestra ley. Entonces, FATCA, ya tenemos un buen tiempo hablando de FATCA. ¿Qué es FATCA? Ojalá tienen ustedes una mejor idea de qué es FATCA. Una cosa que quiero, FATCA no es, que no es FATCA. ¿Por qué? Porque yo leí un artículo hace poco de un muy buen periódico mexicano hablando de FATCA, pero publicó en este artículo cosas totalmente aparte, distinto de FATCA, que no tiene nada que ver con FATCA. En un caso en concreto, publicó y habló de unos nuevos reglamentos que tenemos en los Estados Unidos, reglamentos fiscales que entran en vigor en 2013. Estas reglas no son de FATCA, son parecidos en algunos aspectos, pero no son de FATCA. Esos reglamentos son de nada más del extranjero si tiene cuentas pero depósitos bancarios, la persona física en los Estados Unidos. Y este reglamento obliga a los Estados Unidos para mandar la información. ¿Qué información? Ni la cuenta, ni el saldo, ni retiros, ni depósitos. Nada más tiene que reportar los intereses. Y hoy en día la tasa de intereses es muy bajo. Pero esa es la única información que tiene que mandar los bancos al IRS. Pero este no es FATCA. Nada más quiero decir esto porque hay mucha confusión. Sí, y es algo que está sonando mucho, entiendo, en el medio mexicano de fiscalistas. En efecto, desde cierta óptica, esta nueva regulación, que es distinta a FATCA, cumpliendo ciertos acuerdos y formalidades, permitirá al Estados Unidos recibir de los bancos americanos de manera automática la información sobre intereses pagados extranjeros, y como un segundo paso a las autoridades americanas transmitir de manera automática esa información a los fiscos de los demás países, ¿no? Es decir, transmitirles la información sobre el pago de intereses hecho a residentes de esos países. Sí, nada más las personas físicas y nada más algunos países, porque impactan nada más a algunos países y no todos. En el caso de FATCA, FATCA es relevante por todos los países de instituciones financieras. Pero regresando de este reglamento, ese reglamento es nada más sobre información de la persona física
sobre sus intereses de bancos o de depósitos bancarios. Por ejemplo, no aplica a los intereses de bonos, ni US Treasuries, ni otros tipos de inversiones, ni ingresos. Es muy, muy limitada. Nada más quiero clarificar que este no es FATCA. En el otro lado, FATCA es por eso yo empecé con este concepto de esta máquina de una raya X, donde ya tiene que ver toda su información. Yo refiero a la máquina que tenemos en los Estados Unidos, donde ponen sus manos arriba en la máquina y chequen toda la información de todas las cosas que tienen en su bolsa. O, en otras palabras, cómo van a funcionar FATCA. Y hay otra pregunta aquí en la pantalla, hablando de retención de 30%, sí es sobre y no es sobre el ingreso. Bueno, ese es un punto importante porque este 30%, si no cumplen la institución financiera en el extranjero, y muy pocos no van a cumplir. Hasta la fecha no encontré ninguna que no van a cumplir. Pero si no cumplen con este régimen de FATCA, la 30% no es solamente sobre los ingresos. En el caso de acción es sobre el capital, sobre la venta. Tal vez va a tener una pérdida cuando venden las acciones, pero la retención de FATCA es 30% sobre el capital, sobre el precio de la venta bruto. Así es. Pues lo que podemos decir es sobre el ingreso, no sobre la ganancia necesariamente, no es sobre el monto que se mande como ejercicio, como la realización de una operación, que no necesariamente incluye que haya habido una ganancia, puede haber pérdida o simplemente puede haber salido en empate la operación, ¿no? Pero sí va a ser sobre el flujo que se envíe de regreso hacia el extranjero. Sí, el monto bruto. Eso es importante porque no es totalmente distinto que un concepto de retención que casi todos los países tienen, incluyendo México, de retenciones sobre el ingreso. Ese sí, de FATCA, pero eso es aplicable si las instituciones no cumplen con FATCA. Todas las instituciones mexicanas, hasta la fecha que yo lo conozco, van a cumplir. Entonces, ellos pueden evitar la retención de 30%. Por supuesto, con las obligaciones informativas para recaudar mucha información y mandar la información de las cuentas americanas al gobierno de los Estados Unidos. Hay otro punto aquí, pregunta en la pantalla. Sí, en efecto, esta legislación de FATCA creo que en parte ha sido simultánea, pero también ha generado muchos otros acuerdos, ¿no? Está el convenio de Estrasburgo de asistencia administrativa para el cobro de créditos fiscales, que también es nuevo, y hasta donde yo sé todavía no ha habido un solo caso donde opere, pero es una cosa de tiempo que empezamos a ver que entre los diferentes países vayan cooperando para el cobro de los créditos fiscales, ¿no? Entonces yo creo que FATCA tal vez puso la pauta o está dando un empuje muy fuerte a que los gobiernos cooperen mucho más entre sí para transmitirse información, compartir información y como paso segundo ayudarse a la determinación y al cobro de los créditos fiscales, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo, este convenio es el convenio de Estrasburgo, es otra herramienta muy importante, ¿no? Y hay otras legislaciones que están pasando también, legislación similar a FATCA como Gran Bretaña, Reino Unido también creo que ya tiene una legislación muy similar que va a aplicar a las demás instituciones que hagan negocios con ellos, ¿no? Sí, bueno, no tiene el sistema, pero está desarrollando este sistema. Porque el objetivo de FATCA, bueno, desde la perspectiva de los arquitectos, los oficiales del gobierno y ex oficiales del gobierno, es que quieren ellos, como me dijeron, quieren un red mundial, donde puede conseguir información de cualquier banco, cualquier país. Como ejemplo, hoy en día Bancomer está abriendo cuentas y está pidiendo las copias de pasaportes de sus clientes y otra información. Y si identifica que este cliente tiene indicia de residencia fiscal en los Estados Unidos, tiene que hacer más trabajo para identificar si es un residente no en los Estados Unidos. Pero si es residente fiscal en los Estados Unidos, ya van a marcar esta cuenta de un americano. Pero el objetivo es, cuando está haciendo este trabajo para identificar la residencia fiscal, va a checar el estatus
de su cliente tal vez es italiano, presidente fiscal de Italia. Entonces, si Italia tiene un acuerdo con México en el mismo tiempo, van a decir, este no es americano, pero es italiano, para en el largo plazo mandar información entre los países, incluyendo Suiza. Muchas personas piensan que Suiza ya pueden evitar FATCA. No, Suiza anunció en este año que van a tener un convenio de FATCA. Van a tener un convenio de FATCA para identificar si hay contribuyentes americanos, pero también si Inglaterra, España, Italia, Alemania, México, Canadá, muchos países ya tienen el mismo tipo de acuerdo con Suiza, van a intercambiar toda la información de si es un cliente de Italia o de Alemania o de México, donde sea, si tiene el convenio, va a mandar la información sobre esta cuenta. Eso es como va a impactar FATCA. Y el impacto es fuerte, porque es un cambio muy fuerte hablando de la política. Eso es un resumen de FATCA y a la cuestión del secreto bancario, seguramente impida la implicación de... por eso es una excelente pregunta. Sin un cambio en el sistema, en la ley mexicana, no se puede cumplir con FATCA, las instituciones financieras mexicanas, pero por eso está pidiendo la información directo el gobierno mexicano sobre las cuentas de los bancos mexicanos. Así es, para respetar la legislación doméstica que no permite dar la información a otros gobiernos, ¿no? Entonces se da al gobierno de México y de ahí ya al vigor de los acuerdos que hay se podrá transmitir a los gobiernos de otros países, obviamente en primer lugar al de los Estados Unidos. Sí, este es ese es el gran objetivo por qué los Estados Unidos están negociando tantos convenios con tantos países. Costa Rica no está cerca de hacer un convenio de FATCA con los Estados Unidos. Y en el caso de los bancos, instituciones financieras y sociedades de Costa Rica, ellos mismos tienen que mandar la información directo desde su compañía, directo al gobierno de los Estados Unidos. Obviamente es más complicado para ellos si no tienen convenio, pero es un gran empuje de este convenio. Ya creo que ya terminamos el tiempo con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y ojalá explicamos un poco de FATCA en los Estados Unidos. Ha sido de utilidad nuestros comentarios, ha sido un gusto estar con ustedes y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches. Sí, Patrick y Abel, les agradecemos mucho, sin duda, los comentarios que nos han efectuado. Han sido de mucho provecho porque han ahondado en estas disposiciones. Nos han señalado cuál es el objetivo de FATCA, hacia dónde está orientado. Nos han comentado también cuáles las cuentas y los conceptos, la información que se tiene que proporcionar. En fin, nos han comentado, pero desafortunadamente ya, bueno, el tiempo ha transcurrido y no nos ha dado tiempo para que nos cuenten también un poquito acerca de las posibles opciones que tenemos de los mexicanos como inversiones en Estados Unidos. No sé si contamos con un poquito de la colaboración de ustedes para darnos una charla adicional sobre este punto en cuanto a las inversiones. En el caso de aquí de los mexicanos y tal cual ustedes lo señalaban, afecta esta información de FATCA principalmente a aquellos que tengan doble nacionalidad. Y bueno, hablando de la residencia que en Estados Unidos se da por la ciudadanía, precisamente tal cual lo señalaron. El problema aquí que tenemos en México es que hay muchos contribuyentes, como ustedes lo referían, hay muchos contribuyentes que tienen ambas residencias y en ambos casos están tributando como residentes nacionales. Vaya, me refiero a las inversiones que tienen en Estados Unidos las tributan normal como en Estados Unidos, y las inversiones que se tienen aquí en México tal cual, solamente así como si fuera un ámbito local.
Esto, por supuesto, es totalmente indebido, sin embargo, es muy